estimados colegas, soy Fernando Valenzuela, dermatólogo de la Universidad de Chile de Clínica Las Condes y soy consejero de International Psoriasis Council y les voy a hablar de periodontitis crónica en pacientes con psoriasis. Estos son mis conflictos de intereses, ninguno de estos relevantes para esta charla. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria inmunológicamente mediada que se exacerba por agentes infecciosos. Y por otra parte, la periodontitis crónica es una enfermedad infecciosa de los tejidos de soporte dental que desencadenan una respuesta inmune no solamente local, sino que también sistémica. Y está demostrado que existe una asociación entre la periodontitis crónica y algunas enfermedades como diabetes y artritis reumatoide. Las vías de inflamación son muy compartidas entre ambas entidades. En la periodontitis crónica ocurre entonces esta inflamación en el tejido de sostén dental y lo que esto va a terminar ocasionando es la migración del epitelio de unión, la pérdida del tejido conectivo y por lo tanto finalmente la pérdida del hueso alveolar. Esta es una enfermedad muy frecuente, la prevalencia es del 60% de la población general y va aumentando con la edad. Y aquí ustedes pueden ver en la gráfica cómo primero ocurre una pequeña inflamación de la gingivia y luego empieza la periodontitis que empieza a aumentar en severidad, a haber una migración del epitelio, la pérdida del tejido conectivo primero y después la pérdida del hueso hasta la periodontitis severa, que finalmente va a llevar a la pérdida de esa. En periodontitis crónica, entonces, nosotros tenemos la posibilidad de hacer un examen que no es invasivo y que nos permite ver cuál es la inflamación local y este examen se hace a través del fluido crevicular gingival. Este es un exudado inflamatorio que va a provenir del tejido conectivo y que fluye a la cavidad oral a través del surco gingival y está constituido por moléculas derivadas del suero. Por lo tanto, es un buen biomarcador. Pero además hay células del hospedero del periodonto y productos bacterianos provenientes de la placa. Entonces nos permite de una forma no invasiva obtener biomarcadores de infección. Y hay una teoría que asocia la periodontitis crónica y la psoriasis porque fíjense que en el fluido clavicular gingival lo que tenemos finalmente es un aumento de la interleuquina 17, del factor de necrosis tumoral, del interferón gamma, del interleuquina 1 beta, que son muy similares a los productos y las citoquinas que nosotros vemos en una placa psoriática y estas no solamente representan la inflamación local, sino que también la inflamación sistémica. Y por lo tanto, así como ya se ha demostrado para otras enfermedades, existe esta asociación entre la periodontitis crónica y la psoriasis. Para eso hicimos en nuestro hospital un estudio pequeño exploratorio haciendo un periodontograma completo, que significa que se analizaron todas las piezas dentarias en 45 minutos y se hizo un sondaje, el nivel de la inserción del diente, si había sangrado o no, que son estas formas de ver si hay periodontitis y por supuesto se realizó una muestra del fluido que hemos estado usando. Como les digo, esto es un estudio chiquitito, fueron 46 pacientes, de estos el 45% tenía tabaquismo activo, que también sabemos que es otra de las asociaciones que hay con periodontitis crónica. La mayoría de los pacientes psoriáticos eran psoriáticos de larga data, que tenían antecedentes familiares de psoriasis en 57% y un tercio de ellos tenía artritis psoriática, que es lo reportado en la literatura. Y cuando vemos cómo está la periodontitis en los psoriáticos, y esto fue un estudio caso y controles en verdad, entonces hicimos, como sabemos que la periodontitis crónica está ligada a una edad mayor, entonces hicimos un pareo por sexo y por edad, y fíjense que los pacientes controles, o sea, sin psoriasis, tienen la mayoría, no presentan periodontitis crónica, y en el grupo de los psoriáticos la mayoría presenta periodontitis crónica severa. Y fíjense que esta diferencia en el perfil de periodontitis es significativa entre los psoriáticos y los controles. Por lo tanto, primer mensaje, los pacientes con psoriasis deben visitar al dentista y debe evaluarse la periodontitis en ellos. Fíjense, los pacientes con psoriasis y periodontitis crónica severa, la pérdida de piezas dentarias, la inflamación y cómo este tejido se retrae completamente y se pierden las láminas. Vemos cálculos dentales, inflamación de las encías, pérdida de tejido óseo y de piezas dentarias.
También si vemos el número de dientes versus los psoriáticos versus los controles, también vemos que hay una diferencia significativa, por lo tanto los psoriáticos pierden más piezas dentarias por la periodontitis crónica. Y si preguntamos cuántas veces se cepillan al día los pacientes, fíjense que en los psoriáticos también hay una disminución del cepillado versus los controles. Los pacientes psoriáticos dicen que se cepillan 2 veces al día, 2.2 versus 2.7. Cuando les preguntamos por qué, justamente los pacientes decían que al cepillarse las encías sangraban por la periodontitis y entonces ellos preferían no cepillarse, y que es otro de los factores que hace que tengan más periodontitis crónica. Hicimos una correlación entre la periodontitis y la severidad con el PASI, con la superficie corporal comprometida de psoriasis, y ven que no hay una relación directa. También lo hicimos con el PGA y con el DLQI de los pacientes, y tampoco hubo una definición directa significativa entre la severidad de la periodontitis y la severidad de la psoriasis medidas con cualquiera eh, de estas cuatro formas de medición. Los pacientes con psoriasis sí presentaron entonces mayor riesgo de periodontitis crónica respecto a los controles, y entonces esto es un resultado que debe ser finalmente uno de los mensajes para llevarse a casa. Los pacientes con psoriasis deben controlarse con el dentista y debe fijarse en si tienen o no periodontitis. Esta diferencia de la severidad de la periodontitis se mantiene al estandarizar a los pacientes según. Y otra cosa importante fue los biomarcadores. Nosotros testeamos varios biomarcadores, pero el único que nos dio positivo fue los niveles de S100 a 8 para los pacientes, que van aumentando en la medida que son sanos versus son psoriáticos, incluso aunque no tengan periodontitis. Los sanos psoriáticos tienen mayores niveles de SA108 versus los sanos sin periodontitis, pero tampoco psoriasis. Entonces es un buen comienzo para plantearlo como un biomarcador en este fluido y en esta técnica que es completamente segura. Ahora, si vemos los pacientes que tienen psoriasis y periodontitis, ellos tienen un nivel mayor a los sanos con periodontitis. Como discusión de este trabajo y como forma de aumentar nuestro conocimiento, vemos que justamente los pacientes psoriáticos presentaron mayor prevalencia y mayor severidad de la periodontitis crónica versus los controles, y también tienen un mayor número de piezas dentales que se cayeron. Por lo tanto, cuando uno suma el total de piezas que tienen los pacientes, tienen un menor número total y también tienen menor frecuencia de cepillado, y entonces la importancia de la evaluación dental y la importancia de la educación en nuestros pacientes. Y estos hallazgos en Chile fueron bastante similares a otros estudios en Turquía, en Noruega e Italia. No encontramos, sin embargo, asociación entre la severidad de la periodontitis crónica y la severidad de la psoriasis. Hay otros estudios que lo han encontrado. Nosotros pensamos que una de las diferencias fue que nosotros hicimos un periodontograma completo, no solamente a las piezas que se veían peor, como lo habían hecho otros estudios. Y como discusión, y entonces para ir cerrando este capítulo, la periodontitis crónica es una enfermedad degenerativa que se observa con mayor severidad mm, en la gente más añosa. En Chile tenemos una alta prevalencia de periodontitis crónica. Fíjense que hasta el 81% de los mayores de 65 años tienen periodontitis crónica severa. Ahora, nuestro grupo control, o sea, los sin psoriasis se comportaron como la población general. El grupo de psoriasis observó una tendencia que incluso tenía mayor severidad de periodontitis crónica. Los pacientes con psoriasis también presentaron de forma significativa mayores niveles de este biomarcador S100 a 8 que el grupo control, siendo mayor en el grupo con periodontitis crónica versus sin periodontitis crónica. Entonces, también hay estudios que relacionan los altos niveles de esta molécula en la placa de psoriasis y en sangre periférica, y entonces se postula que este es un marcador de la inflamación a nivel cutáneo y a nivel de la sangre, y con este estudio nosotros también vemos que es un marcador a nivel del fluido clavicular gingival. Y como conclusión, entonces, los pacientes con psoriasis presentan mayor riesgo de periodontitis crónica severa, mayor número de pérdida de piezas dentarias y peores hábitos de higiene versus los controles, y por lo tanto es algo que debemos decirle a nuestros pacientes. También los psoriáticos tienen mayores niveles de S100 a 8 en el fluido clavicular gingival,
y también presentaron mayores niveles de interleuquina 17, pero no fue tan significativo como la molécula anterior y el control odontológico es fundamental en nuestros pacientes. Si quieren tener más información, pueden consultar este artículo original que es Periodontitis en individuos con psoriasis en Chile, que se publicó en la revista Piel. Les agradezco su atención. Muchas gracias.